Caracas Radio, lo mejor este viernes 14 de febrero del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendré el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Bueno, se celebra en el mundo el Día del Amor, la Amistad, y ya casi 5 millones de venezolanos están en el exterior. 1 millón de pequeñitos se han quedado en territorio nacional, producto del éxodo masivo. De esto vamos a conversar la mañana de hoy. ACNUR publicaba cifras que hablan de 4.8 millones de venezolanos que han salido de nuestro país. Además, vamos a reponer declaración que ofrecía el comisario Iván Simonovic, quien saben ustedes se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él es comisionado para Seguridad e Inteligencia de la presidencia interina, y él aseguraba que, bueno, vienen medidas contra el régimen venezolano en breve para cortar, decía, todo el oxígeno posible que le da vida. Sobre su reunión con el presidente Donald Trump, indicó que existe un compromiso firme y total del gobierno norteamericano con la libertad en Venezuela. En tanto eso ocurre, bueno, ayer el abogado del tío del presidente encargado de Venezuela ofrecía detalles. Joel García, ustedes lo escuchaban en esta señal, y él, entre otras cosas, advertía acerca de los delitos que se le imputan. De hecho, él calificaba como un vulgar montaje la acusación contra el tío de Juan Guaidó por el delito de tráfico ilícito de armas y explosivos. Por cierto, hubo reacción de la línea aérea portuguesa, pero también del gobierno portugués. Ayer les decíamos que el conocimiento que tenemos de la Unión Europea, la lucha contra el terrorismo, por lo que ha ocurrido en las principales capitales de Europa, incluyendo Madrid, es francamente serio. Es decir, existen protocolos de seguridad, sobre todo en los aeropuertos, y justamente producto de las declaraciones del presidente de la Constituyente Comunal, diciendo que el tío de Juan Guaidó salió con explosivos desde Portugal. Bueno, el canciller decía que se trata de un intento de intimidar al presidente encargado Juan Guaidó. Habló del canciller de Portugal, Augusto Santos Silva. Él aseguró que la detención del tío del presidente encargado es un intento de intimidar. Añadió que la crisis en Venezuela no puede resolverse mediante intimidación y arrestos arbitrarios. Así lo aseguró, y tomó esto de efecto cocuyo el jueves, ayer, al referirse a la detención de Juan José Márquez, a quien privaron de libertad y recluyeron en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, aunque se trata de un civil, como lo comentábamos ayer con el doctor Joel García. Decíamos que la línea aérea portuguesa TAP también, bueno, salió al paso a las acusaciones en su contra y dijo en un comunicado que es imposible viajar con explosivos en sus aviones, respondiendo así a estas declaraciones del entorno más cercano de Nicolás Maduro. Por cierto, ayer Freddy Bernal, y lo tomo del Universal, decía que sería una locura, esto está entre comillas, pensar en un enfrentamiento militar con Estados Unidos. Bueno, que se lo diga a el propio Nicolás Maduro y su entorno. De hecho, están preparando ejercicios militares para este fin de semana. Francamente, no entendemos a qué se debe esta declaración. Respetamos al gobierno de Estados Unidos, esto está entre comillas, es una potencia muy poderosa, con mucha fuerza militar. Nosotros no pretendemos nunca hablar de violencia. Bueno, habrá que ver qué contiene, insistimos, esta declaración. Y iniciamos el programa hablando acerca de la cantidad de refugiados venezolanos que han salido de nuestro país. ACNUR publicaba cifras actualizadas que hablan de casi 5 millones de personas. Bueno, la gran mayoría están en Colombia. Para hablar acerca de este tema, saludamos al profesor Ronald Rodríguez. Él es investigador, es profesor universitario, forma parte del equipo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá. Profesor, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer, bueno, una primera valoración de su parte, profesor,
acerca de este tema, las cifras publicadas por ACNUR, que dan cuenta de casi 5 millones de venezolanos que ya se encuentran fuera de nuestro país y decíamos la gran mayoría en territorio colombiano. ¿Lo escuchamos? En efecto, ya la migración, la diáspora venezolana continúa creciendo. Según el R4B, que es la página en la cual se reúne todo el sistema de seguimiento, obviamente pues teniendo en cuenta que hay un proceso en el cual varios países tardan en entregar información, es decir, en actualizar la información. De hecho, el caso colombiano, la última fecha de corte que tenemos es del 31 de octubre del año pasado, lo cual no permite registrar todo lo que sucedió, sobre todo en el periodo final de año y el periodo de las fiestas, pero el número de 4.810.443 ciudadanos venezolanos fuera de su país ya es una cifra bastante importante y lo que, digamos, demuestra que la región, particularmente Colombia, Perú, Chile, Ecuador, van a tener que generar políticas conjuntas para el manejo del fenómeno. Vemos cómo empieza a crecer el fenómeno también en otros países como Argentina y Brasil, donde ya la tensión social empieza a ser fuerte. Creo que esto es un tema que le compete a toda la región, no solamente a los países que están recibiendo la migración, sino que por primera vez América Latina y particularmente América del Sur se ve como una región que tiene una dinámica migratoria que es necesario abordar conjuntamente. Durante mucho tiempo nosotros nos aislamos de ese debate internacional, dejamos sola a Centroamérica cuando se daba toda la dinámica hacia Estados Unidos, dejamos solo a los europeos cuando empezaron a recibir la migración del sudeste, la migración del área de Siria y de la parte del Magreb, incluso de la parte subsahariana. Ahora América Latina y particularmente América del Sur se convierten en una referencia para el tema migratorio, sobre todo por la crisis, la emergencia humanitaria compleja que afecta a Venezuela y que ya no es simplemente una emergencia humanitaria compleja, sino también es prolongada, es decir, no es un fenómeno coyuntural, sino que es un fenómeno que se ha distribuido en el tiempo, que se sigue teniendo y donde se están creando lógicas que son, digamos, particulares. Por ejemplo, la migración venezolana se empieza a caracterizar por la desterritorialización, es decir, los venezolanos no logran realmente asentarse a los en las que están llegando, porque precisamente la falta de claridad frente a las dinámicas regulatorias, la dinámica que han extendido estados como el Estado colombiano de medidas temporales que no le permiten realmente afincarse al territorio, y si a eso le sumamos que los venezolanos perdieron, digamos, lo que lo ata a uno al territorio, como es los vínculos familiares se han ido precisamente destruyendo por esta dinámica de tener que salir de su país, la dinámica de poder tener un futuro, de poder ahorrar, de tener una pensión, también se le ha quitado a los venezolanos, porque la destrucción del sistema económico pues significa que la moneda perdió realmente su valor y la capacidad de ahorro de los venezolanos y de proyectarse un futuro con una pensión es muy baja, y a eso se suma la relatividad que ha generado el régimen de Nicolás Maduro frente a la propiedad privada y la dinámica de apropiarse de aquellas viviendas que se encuentran vacías, pues ha generado que el venezolano no sienta la propiedad como la podría llegar a sentir otro latinoamericano, y esa dinámica en una población que se está moviendo, pues ha generado una particularidad, y es que los venezolanos cuando llegan, por ejemplo, a territorio colombiano, a una ciudad como Bogotá, que es la ciudad que más está recibiendo venezolanos en el mundo hoy en día, pues no logran afincarse a una parte del territorio, sino que van de una localidad a otra, incluso de una ciudad a otra. Por eso las cifras de registro que está haciendo Migración Colombia denotan que hay un cambio, un constante flujo en movimiento, una población que no logra afincarse al territorio, y sobre todo porque en el caso colombiano los procesos de arrendamiento son muy complejos. Incluso para un colombiano es complejo poder arrendar un apartamento, una casa, y el venezolano con dificultades de regularización pues tiene una dificultad mayor para poder hacer ese proceso. Ahora, profesor, hace algunos días compartíamos un artículo de Bloomberg donde aseguraban con información de algunas encuestadoras que los venezolanos estaban regresando al país, y hablando de una cifra enorme que contrasta abiertamente con los datos que acaba de publicar ACNUR. Yo le pedí un comentario al respecto, y la justificación de ese supuesto regreso tenía que ver
con la reactivación, y esto lo pongo evidentemente entre comillas, económica en nuestro país, o la dolarización de algunas transacciones. Francamente, ayer compartíamos con una periodista en el sur de nuestro país y la situación no mejora. Es decir, estamos hablando de desnutrición infantil, la muerte de pequeñitos producto del hambre en Venezuela. Eso está ocurriendo hoy día. Yo le pedí un comentario al respecto, porque lo cierto es que continúan saliendo los ciudadanos de nuestro país producto de la crisis. ¿Qué puede decirnos? Bueno, eso realmente lo que es, digamos, parte de la explicación es que este es un fenómeno nuevo que es difícil de explicar, y en el caso de la migración venezolana y su particular relación con Colombia, tenemos que tener en cuenta que se está dando un fenómeno de migración pendular. Es decir, realmente no es que los ciudadanos venezolanos estén regresando para radicarse nuevamente en su país, sino que tenemos una población venezolana que está todo el tiempo en un constante flujo entre Colombia y Venezuela, lo que hace que algunas de las cifras de salida de Colombia, por ejemplo, den unos números que llegaran a hacer pensar, o a conclusiones fáciles en las cuales se afirma que los venezolanos están regresando al país, pero no es cierto. Lo que sucede es que, por ejemplo, en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela hoy tenemos al 13,39% de la población venezolana, esto con el cálculo anterior, es decir, cuando la migración estaba en 4,7, no en 4,8, y estamos hablando de alrededor de 4,3 millones de ciudadanos venezolanos que tienen tarjeta de movilidad fronteriza, que están entrando y saliendo todo el tiempo entre Colombia y Venezuela, y que han hecho de su forma, de su modus vivendi, se ha convertido precisamente en poder venir a Colombia, comprar bienes y servicios y regresar a Venezuela en un constante flujo, en movimiento que cada vez es más prolongado, y que ya no solamente se limita a los departamentos y estados de frontera, sino que incluso vemos como gente que está desde Caracas llega a Bogotá, y hay incluso paquetes de tráfico de personas que le venden a una persona en Caracas un paquete cual le permite llegar hasta Bogotá, trabajar durante 3 meses y regresar a Venezuela para vivir otros 3 meses y acostumbrarse a un movimiento, a un flujo constante. Esto es una situación muy particular de nuestro fenómeno migratorio, porque aparte del 1.630.000 que reconoce el Estado colombiano ha identificado a 4.315.000 ciudadanos venezolanos que están en constante movimiento, y hay que decirlo, también ciudadanos colombianos que están ingresando a territorio venezolano para vender bienes y servicios. Lo que pasa es que ante la dinámica económica que vive Venezuela se ha generado una distorsión en la cual muchos ciudadanos viven y se sostienen gracias a este movimiento, pero esta es una particularidad, además porque en Colombia se está dando un fenómeno de succión, si se quiere, de la divisa norteamericana hacia Venezuela, lo cual pues genera unas dinámicas complejísimas en la zona de frontera, donde grupos al margen de la ley y organizaciones criminales se están aprovechando. Obviamente lo ideal para ningún ciudadano es tener que vivir en esa zozobra constante de tener que atravesar una frontera, ir a otro país, trabajar durante una temporada y poder volver con algo para poder sostener a su familia, o incluso podérselo enviar. Estamos generando una población que está creciendo. De hecho, esta cifra de los 4,315.000 ciudadanos es una cifra que estaba a septiembre del año pasado. Nosotros creemos que esta cifra ha crecido sustancialmente y que podemos estar hablando de casi 5 millones de ciudadanos venezolanos que están viviendo de un constante flujo permanente entre un país y otro, y eso lo único que demuestra es que en este momento el Estado colombiano, entre los migrantes que ya están en territorio más la migración pendular, casi que el 20% de la población venezolana hoy depende de la relación con Colombia, una relación que, valga la pena decirlo, no está regulada adecuadamente, que supone incluso la participación de actores criminales que están en la zona de frontera, y que obviamente pues hacen que esta población quede en una condición de vulnerabilidad muy fuerte, de una violación de sus derechos humanos, y obviamente pues es necesario empezar a generar algunos tipos de instrumentos para manejar este fenómeno. No es que los venezolanos están regresando porque las condiciones sean mejores, es que se está normalizando una situación que es atípica, y es que una parte importante de la población venezolana empieza a vivir de la dinámica pendular, que es un fenómeno, como lo decía, nuevo, y que se da en el caso colombo-venezolano. Si me permite, profesor, a propósito de un tema que usted
ha puesto al debate, la necesidad de establecer algún tipo de relación diplomática con el país. Ayer la canciller colombiana Claudia Blum, en rueda de prensa, insistía en solicitar extradición de Aida Merlano, esta excongresista, quien ha sido sentenciada por participar en una red de sobornos electorales en Colombia. Bueno, ella insistía en pedir la extradición ante el gobierno interino de Juan Guaidó. Vamos a escuchar su declaración y yo le pediría un comentario al respecto. La Cancillería, como canal diplomático, ha recibido del Ministerio de Justicia y del Derecho la solicitud de la Corte Suprema de Justicia para que se presente ante la República Bolivariana de Venezuela el pedido formal de extradición de Aida Merlano Rebolledo. Esta solicitud de extradición, emitida por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en su calidad de juez competente, ha sido presentada ante la Embajada de Venezuela en Colombia, que representa al gobierno legítimo del presidente Juan Guaidó. El propósito es que el presidente Guaidó adelante todas las gestiones que permitan que la señora Merlano regrese a territorio colombiano, responda por sus delitos y cumpla la condena que le ha sido impuesta. El gobierno de Colombia acoge con reconocimiento el ofrecimiento efectuado por el presidente Guaidó en escuchamos. Bueno, yo siempre he sido categórico en la necesidad de que el Estado colombiano, independientemente del régimen dictatorial que encabeza el señor Maduro, mantenga una relación consular e incluso relaciones diplomáticas en función de la necesidad que tienen los ciudadanos de los dos países de poder tener todas las dinámicas y sus derechos de movilidad. Incluso creo que el Estado colombiano perdió una oportunidad cuando el presidente Maduro le propuso al Estado colombiano recuperar las relaciones consulares. El Estado colombiano debió someter esa dinámica de reconstrucción de relaciones consulares a que, por ejemplo, se expida pasaporte a todos los ciudadanos venezolanos que se encuentran en territorio colombiano, al 1.600.000 ciudadanos que en este momento muchos de ellos se encuentran en condición de irregularidad, precisamente porque el régimen se ha encargado de no darles el derecho de movilidad internacional, de limitarles ese derecho, de hacerlo tan complejo y tan difícil que un ciudadano se vea abocado a tener que pasar la frontera de manera irregular, incluso con sus hijos, exponiéndose a unos riesgos que son bastante altos. La diplomacia realmente va muchísimo más allá de los principios y la diplomacia no se hace entre amigos, la diplomacia se hace realmente entre países que tienen posturas adversas y en este caso pues el gobierno colombiano tiene una postura bastante adversa frente al régimen de Nicolás Maduro, pero se requiere con urgencia generar los elementos de presión que no solamente va en la dinámica de sanciones, sino, por ejemplo, presionar para que el Estado venezolano empiece a regularizar a todos los ciudadanos que se encuentran por fuera del territorio, que además es parte de la estrategia. Para el régimen es muchísimo mejor tener a los ciudadanos venezolanos por fuera sin sus documentos, porque eso les impide participar en cualquier proceso político hacia futuro. Les impide poder acercarse a un consulado y emitir un voto si se llega dado el momento, la necesidad de refrendar algún proceso político en el país. La mayoría de los ciudadanos que se encuentran hoy, los 4,8 millones de ciudadanos venezolanos que se encuentran en el exterior, no tendrían la posibilidad real de participar porque precisamente parte de la dinámica del régimen es esa, y el Estado colombiano pues tiene que presionar y tiene que hacer un ejercicio muy fuerte de política. No puede valerse únicamente del negacionismo hacia el régimen de Nicolás Maduro, por el contrario tiene que estar presente en Venezuela, tiene que hacer una presencia muchísimo más fuerte, no puede permitir que su única fuente de información sea la oposición venezolana. Si bien el Estado colombiano tiene una postura prodemocrática y en favor de la recuperación de la democracia, tiene que escuchar las diferentes voces, incluyendo las diferentes voces que conforman la oposición. Yo he tenido una línea muy fuerte en esta materia, lo cual parte de mi diferencia con el gobierno y con la Cancillería particularmente, pero creo que el Estado colombiano tiene una responsabilidad mayor por el número de ciudadanos venezolanos que tienen territorio. El Estado colombiano tiene la responsabilidad de velar por los derechos de esos ciudadanos,
así como también tienen la responsabilidad de velar por los derechos de los colombianos en territorio venezolano. Y no solamente del caso de Aida Merlano, sino del caso de muchísimos más ciudadanos que se encuentran privados de la libertad en territorio venezolano y que es necesario proteger. Entonces ahí creo que hay una dinámica que es bastante compleja. El Estado colombiano asume una posición muy discursiva, pero que en la práctica está dejando a los 3,4 millones de ciudadanos colombianos en territorio venezolano y al 1,6 millones de ciudadanos venezolanos en territorio colombiano sin la posibilidad de acceder a los derechos de movilidad internacional, lo cual es un riesgo y es violatorio de derechos humanos, que incluso en otros escenarios migratorios ha dado lugar a que posteriormente incluso el Estado colombiano tenga que responder por no haber generado los instrumentos y haber velado porque los instrumentos se construyeran. Independientemente de la posición política que tenemos frente a la dictadura, es fundamental tratar de garantizar y de proteger los derechos de esta población. Profesor Ronald Rodríguez, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, investigador del equipo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá. A esta hora vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Palabras más, palabras menos. En RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Revisión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Bueno Restaurante ofrece el más variado y extenso menú gastronómico para los comensales más exigentes. Si lo que deseas comer no está en su menú, sus maestros del arte culinario te lo elaboran como tú deseas. Acércate y calma tu antojo. En la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal, está Bueno Restaurante, único y especial. Llegó para tu negocio la distribuidora Plastishop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. Plastishop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos, Emboplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En Plastishop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En Plastishop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos de RCR, y saludamos vía telefónica al comisario Iván Simonovich. Él es comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del Gobierno Interino de Venezuela. Comisario, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes siempre por la oportunidad de compartir con los amigos. Pues mucho interés, comisario, de conocer los detalles acerca de lo que ha sido esta gira. En principio le pedí una reacción sobre la detención en Venezuela del tío del presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó al momento de arribar al aeropuerto de Maiquetía, Juan José Márquez. ¿Qué puede decirnos? Son las prácticas comunes del régimen. No tienen no sé cómo decirlo para no sonar vulgar, ¿no? Los cojones, por decirlo de alguna forma, de poner preso a Guaidó y entonces se llevan preso a la familia para presionar, para hacer que la gente se debilite, para mandar un mensaje nuevamente que ellos son los que tienen el control, que no tienen. Pero todo eso no trae más que debilidad, porque si de verdad ellos estuviesen al control de las cosas, si de verdad ellos estuviesen tranquilos, eso fuese así, no tendrían que poner preso al tío de Juan Guaidó, porque ellos tienen el control. O sea que eso evidencia exactamente todo lo contrario. Entonces
Entonces, es mi lectura de lo que está sucediendo con respecto especialmente al tema del tío del presidente Guaidó. Comisario, mucho interés de conocer los detalles acerca de las reuniones de trabajo que sostuvieron durante la gira del presidente del Parlamento y presidente encargado en Estados Unidos. Veíamos una fotografía publicada en redes sociales de usted con el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence. ¿Qué puede compartir con nosotros? De verdad, yo creo que poco menos o más lo que digo allí, las palabras de estas personas ratifican el firme y total y absoluto compromiso que tienen con la libertad del país. Ellos, hay que pensar en algo para que la gente entienda la dimensión del compromiso, que es en el que el discurso de la Unión, las únicas dos personas invitadas extranjeras, era el presidente interino Juan Guaidó y yo. Eso es una señal clara del compromiso que ellos tienen de verdad en hacer las cosas. Obviamente se trataron muchos temas allí que no puedo adelantar, ni voy a hacer comentarios a través de esta vía. Son parte de las estrategias que de aquí en adelante se seguirán desarrollando, pero le puedo decir con toda seguridad, con toda confianza, que número uno, nosotros no vamos a dejar de hacer lo que debamos hacer, la forma que debamos hacerlo para conseguir la libertad del país. Y número dos, contamos con unos aliados que son importantes en el mundo, no solamente los Estados Unidos, estamos hablando de países como Francia, Inglaterra, Alemania, por decir no menos, pues. Entonces, cuando ese tipo de cosas suceden, nada malo sucede, sino al contrario, van a venir cosas buenas y vamos a salir de la dictadura de Nicolás Maduro de la forma que sea. Mucho interés con relación a esta nueva etapa de presión internacional, o al menos así lo ha adelantado el presidente interino Juan Guaidó. Medios de comunicación como Univisión hablaban de intensificar sanciones secundarias al estilo de las medidas que son aplicadas ahora mismo a Irán, dirigidas al sistema financiero internacional. ¿Qué puede decirnos sobre esto, comisario? Lo voy a decir así, la semana que viene verán. La semana que viene verán lo que viene. Así que las próximas semanas todo eso será incrementando, todo eso será parte de las cosas que nos prometió el gobierno americano. Y bueno, y se seguirá trabajando en ver la forma y la manera de cortar todo el oxígeno posible que le da vida al régimen. Precisamente, si leyeron la carta que hice, que realmente era una carta, era realmente en principio una guía de lo que yo quería tener en el momento que me tocase hablar. Sin embargo, el presidente Trump, ya finalizando, me dijo que por favor que se la entregara y se la di. Y en esa misiva, pues una de las cosas a las que hago referencia es la importancia de cortar total y absolutamente el oxígeno al régimen, para que no siga operando, no siga, para terminar de hacer que ese efímero poder que todavía conservan desaparezca. Es interesante que mencione la carta porque seguramente ha visto que ha sido ampliamente comentada en redes sociales. Hay varios puntos a destacar, entre otros, usted asegura que le ha sugerido al presidente interino Juan Guaidó pasar de una estrategia defensiva a una estrategia ofensiva. ¿A qué se refería, comisario? Yo siento que en algunas oportunidades nos ha faltado un poquito más de decisión en algunas áreas, y palabras menos, palabras más. Lo que quiero invitar es a todas las personas de la oposición a que, número uno, estemos claros que el objetivo es uno solo, que es salir de Nicolás Maduro y del régimen. Ese es el objetivo número uno. Y número dos, no podemos seguir esperando que las cosas sucedan para nosotros reaccionar. Entonces,
pienso que y estoy convencido que el presidente Guaidó lo ha atendido, lo está haciendo. Ingresó a Venezuela y no entró por una trocha, no llegó nunca, entró por el aeropuerto más importante del país, en un avión, se bajó, dio la cara y se enfrentó a lo que tenía que se enfrentarse. De eso se trata, ir hacia adelante y ir con todas las ganas y toda la fuerza. Así que es de eso que se trata. ¿Y qué le respondió el presidente cuando le hizo esa sugerencia o cuando le ha hecho esa sugerencia? Bueno, para muestra un botón, estoy diciendo, lo está haciendo. Y estoy seguro que seguirán tomando decisiones que van en ese sentido. Eso no me cabe la menor duda. Ahora, comisario, usted decía también en esta carta que liberar a Venezuela es resolver un problema prácticamente para el mundo. ¿Qué le respondió el presidente Trump frente a un argumento de esta naturaleza? Lo primero que tengo que decir es que escuchó con mucha atención lo que yo le comentaba. Quedó bastante impresionado cuando le dije que yo había estado 15 años preso en Venezuela. Entonces, él entiende el nivel de la situación de lo que están pasando los venezolanos. Y cuando yo le dije esto, él, palabras menos, palabras más, simplemente, insisto, ratificó su compromiso, dijo que no permitirán que Venezuela se quede en manos de los malos, o utilizó otra palabra. Y bueno, o sea, insisto, pues, es decir, pudo haberme dicho cualquier otra cosa, pudo haber dicho mucho, ser más diplomático, es el presidente de los Estados Unidos, sencillamente estrecharme la mano y decirle, ok, señor, muchas gracias, más nada. Pero hizo comentario, tanto él como el señor Pence, y en el sentido de que ellos están comprometidos no solamente de corazón, sino en palabras y en hechos, en avanzar en una estrategia que ayude a la oposición y que ayude a los venezolanos a salir del régimen de Nicolás Maduro. Dos preguntas, comisario. Sabemos que tiene compromisos. La primera tiene que ver con las reuniones que ha sostenido, reuniones de trabajo con los países miembros del TIAR. ¿Se ha creado una expectativa al respecto? ¿Va a haber avances en el corto, en el mediano plazo o no? ¿Qué puede compartir con nosotros? Mira, ya los equipos técnicos han venido desarrollando y están trabajando sobre cada una de las informaciones que hay en relación a los casos que se han planteado. Ahora bien, como lo he dicho en algunas otras oportunidades, cada país tiene su legislación, cada país tiene su propia cultura y tiene su forma de hacer las cosas. Lamentablemente, insisto, esto no es a veces uno quisiera que la velocidad de movilidad para este tipo de cosas fuese mucho más rápida, pero hay esas complicaciones que tienen que ver con la dinámica política, con la dinámica de la estructura legal de cada país, inclusive a veces también con los recursos y la cantidad de personas designadas para tal fin. Porque vamos a estar claros, o sea, si tú dices vamos a hacer una investigación para determinar el nivel de credibilidad o constatar las informaciones que estamos procesando, bueno, ahí tú tienes que utilizar recursos, tienes que utilizar personas, recursos de tecnología, todo eso es una infraestructura que tiene costos y que también hay que sacarlo de alguna parte. Entonces, insisto, todas estas cosas pues hacen que no avancemos con la velocidad que todos desearíamos que fuese, pero estamos avanzando seguro. Finalmente, comisario, cuando veía la fotografía que publicó usted en la oficina oval con el presidente de los Estados Unidos, recordaba los años que le tocó vivir, sufrir como preso político. ¿Qué le pasó a usted por la mente? No sé si ha pensado al respecto, las vueltas que da la vida y lo que ustedes como familia han tenido que superar. ¿Qué puede decirnos? Mira, cuando a mí me llamaron y me dijeron por teléfono que yo era un invitado especial del presidente Trump a la Casa Blanca y al discurso de la Unión, yo honestamente de verdad pensé que eso era alguien que me estaba mandando gallo. No lo podía entender. Sin embargo, después me ratificaron y estuve allá. Y a mí lo único que se me ocurrió, yo dije, bueno, las circunstancias de la vida me trajeron aquí por algo. Y ese algo quizás sea hacer todo el esfuerzo posible
por lograr la libertad en mi país. Por eso que en la segunda parte de la carta lo que le digo al presidente Trump es que más allá de lo que yo haya pasado y de lo que sucede en Venezuela, yo quería dejar constancia que yo quería hablar en nombre de mi país, porque al final pues ya mal o bien estoy en este país, soy libre. Entonces, pero en Venezuela todavía hay 25 millones de personas secuestradas y presas del régimen de Maduro. Entonces, yo seguiré trabajando para lograr la libertad en mi país. Yo me gradué de detective en el año 81 y juré defender las leyes, y es lo que he hecho toda mi vida. Yo soy policía de espíritu y de corazón. Entonces, esta es la misión que me correspondería. Luego de estar 15 años preso, la acepto, y con toda humildad, todo lo que pueda hacer, lo seguiré haciendo. Comisario Iván Simonovic, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Comisionado especial designado por la presidencia encargada de nuestro país de seguridad e inteligencia, ofreciendo detalles acerca de estas reuniones de trabajo y el encuentro que sostuvo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también con el vicepresidente Mike Pence, para discutir acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país. Nosotros a esta hora vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que según cifras de ACNUR, el número de venezolanos que ha salido de nuestro país ya roza 5 millones, 4.8 millones es la cifra que dio a conocer ayer el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados. Para hablar de este y otros temas, saludamos en la línea telefónica, a través del Skype, a nuestro siguiente invitado, David Smolansky, es comisionado de la Secretaría General de la OEA para crisis de migrantes y refugiados venezolanos, quien además se define como alcalde venezolano con orden de arresto por la dictadura. David, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación. Gusto en saludarte, en escucharte y bueno, un saludo a toda tu audiencia de RCR. Un gusto conversar contigo, David. La verdad, mucho interés de hablar acerca de varios temas. Antes de entrar directamente a esta crisis, este éxodo, el más grande que se ha conocido en América Latina, yo te pedí un comentario inicial sobre lo que está ocurriendo, lo que ha pasado en las últimas horas luego de esta gira del presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó, y la detención incluso de su tío en el aeropuerto internacional de Maiquetía, quien ha sido puesto a la orden de la Dirección de Contrainteligencia Militar en el país. Te escuchamos.
Bueno, yo tendría dos comentarios al respecto, ¿no? En primer lugar, la gira internacional del presidente Guaidó, exitosa. Pude además ver al presidente y reunirnos cuando estuve en Washington, cuando visitó la Organización de Estados Americanos, que lo haya recibido el presidente Trump, el secretario general Luis Almagro, el presidente Duque, el secretario de Estado Mike Pompeo, y en Europa fue recibido por el primer ministro Boris Johnson, el presidente Macron. Estuvo obviamente en el foro de Davos con la diáspora venezolana en Madrid. Aquí también, en este continente, estuve con el primer ministro Justin Trudeau. Demuestra que Venezuela es una prioridad para la comunidad internacional, que los países democráticos del mundo quieren ver una Venezuela libre, quieren ver una Venezuela donde hay Estado de Derecho, quieren ver una Venezuela que supere la crisis humanitaria y quiere ver una Venezuela donde el día de mañana quienes estamos desterrados pues podamos reencontrarnos con nuestra familia. Yo creo que fue una jugada muy audaz del presidente Guaidó y que demostró valentía, gallardía y su determinación para que haya el cese de la usurpación. Con respecto a lo que sucedió cuando regresó a Venezuela, María Alejandra, nosotros no estamos enfrentando una dictadura convencional, no estamos enfrentando otro caudillo más latinoamericano, estamos enfrentando a un Estado criminal muy peligroso que se sostiene por actividades ilícitas y que se sostiene además por socios internacionales que también son actores importantes como Rusia, como China, como Turquía y evidentemente Cuba. El régimen demuestra que no tiene ningún tipo de escrúpulos, eso lo sabía, va incluso contra la familia, como es el caso del tío del presidente Guaidó, y el presidente Guaidó ha demostrado una vez más su determinación y su coraje, porque a pesar de que eso sucedió cuando llegó, estaba a finales de la tarde reunido con vecinos de Chacao, al día siguiente estaba en la sesión de la Asamblea Nacional y nada lo ha detenido. Así que si algo le sucede al tío del presidente Guaidó, a José Márquez, si algo le sucede a él, es Maduro el responsable de lo que él le suceda, y exigimos su liberación como la liberación de todos los presos políticos. Pero esa detención son síntomas de debilidad del régimen, son síntomas de que esta gira internacional ha dejado el régimen aún más aislado, más desencajado, y que se está recorriendo el camino que hay que recorrer para lograr el cese de la usurpación. A propósito de la OEA, David, hace tiempo elevó la organización, por iniciativa del secretario general, informe ante la Corte Penal Internacional por delitos o posibles delitos de lesa humanidad en Venezuela. Ayer el canciller de Nicolás Maduro acudía a la Corte Penal para pedir que Estados Unidos levantara sanciones al régimen venezolano, digamos una estrategia que cuesta entender, pero yo te pediría un comentario al respecto sobre este tema, porque avanza a pesar de la lentitud de este examen preliminar que se ha iniciado por estos temas en nuestro país. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Te escuchamos. Al respecto, perdón, de los delitos de lesa humanidad, David, esta iniciativa de la OEA. Que no prescriben. El secretario general Luis Almagro, si algo ha tenido como prioridad durante su gestión, es que es evidenciar primero ante los países miembros de la OEA, y en segundo lugar ante la comunidad internacional y ante la comunidad, y ante la Corte Penal, los delitos de lesa humanidad que han ocurrido en Venezuela. Si algo yo le reconozco al secretario general Luis Almagro es que incluso año y medio antes que se conociera el informe Bachelet, ya la Secretaría General de la OEA había publicado un informe de delitos de lesa humanidad, donde allí señala claramente, por ejemplo, todas la represión, las detenciones arbitrarias y los asesinatos llevado a cabo por los cuerpos de seguridad de la dictadura y los grupos irregulares durante las protestas de 2017, todas las detenciones arbitrarias. Incluso me tocó a mí, paradójicamente, María Alejandra, ser parte de ese informe
como víctima en el caso de las destituciones, inhabilitaciones y orden de arrestos ilegales en contra de los alcaldes. El caso de la tortura, yo creo que si algún gran trabajo ha hecho el secretario general Luis Almagro, y ha apoyado mucho a la doctora Tamara Sujú, es documentar las torturas que están sucediendo hoy en Venezuela y específicamente en el DGCIN, que por eso es que hay que estar muy atento a lo que ocurra con el tío del presidente Guaidó, porque en el DGCIN se está torturando prácticamente a diario a cualquier soldado, a cualquier policía que haya expresado sus diferencias con el régimen. Así que esperamos que esto evolucione, que esto prospere y que eso no va a prescribir. Es decir, Maduro al final va a haber justicia, va a ser juzgado, y eso es algo que estoy seguro celebraremos en Venezuela y en todo el mundo. David, sobre lo que está ocurriendo con el éxodo venezolano, hace algunos días, y lo comentábamos con el profesor Ronald Rodríguez desde Bogotá, Bloomberg publicaba un artículo que generó toda clase de reacciones advirtiendo que Maduro abraza el capitalismo y los emigrantes regresan al país. Las cifras que publicaba ACNUR revelan lo contrario. El día de ayer, 4.8 millones de venezolanos han abandonado territorio nacional. Yo te pediría un comentario al respecto sobre esta crisis que avanza, que continúa. Te escuchamos. Alejandra, bueno, en los números que nosotros estamos manejando en la OEA, ya son 5 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Para ponerles en perspectiva a todos los que nos están escuchando, porque ese ha sido mi trabajo durante el último año, 5 millones de migrantes y refugiados venezolanos, en primer lugar, representa la mayor crisis migratoria que se haya registrado en América Latina y el Caribe. En segundo lugar, hoy por hoy los venezolanos somos la población más desplazada del mundo sin haber sufrido una catástrofe natural, entiéndase un huracán o un terremoto, ni una guerra convencional. Y aún si incluimos a aquellos que han huido de una guerra convencional o una catástrofe natural, somos la segunda población más desplazada del mundo, solamente superada por Siria. Y si no hay una solución en Venezuela en los próximos meses, estamos al borde de que haya más refugiados venezolanos que refugiados sirios. ¿Por qué? Porque se han ido los venezolanos. Y cuando yo digo esto, muchos venezolanos a lo mejor dicen, bueno, esto es obvio, estás descubriendo el agua tibia. Que cuando yo digo esto no solamente hablo a los venezolanos, le hablo a cualquier ciudadano latinoamericano y le hablo a cualquier autoridad en América Latina o en el mundo, porque hay que hacer un esfuerzo importante. Los venezolanos tenemos que hacer un esfuerzo permanente de explicar por qué nos hemos ido, porque cuando hay un tsunami o un huracán o un terremoto o una guerra, es mucho más fácil explicar porque hay un flujo migratorio. Pero en nuestro caso es que somos víctimas de un régimen que simultáneamente ha generado una crisis humanitaria donde 1/3 del país necesita alimentos y medicinas. Casi 10 millones de venezolanos hoy en Venezuela necesitan alimentos y medicinas. En segundo lugar, somos víctimas de la inseguridad. Venezuela sigue siendo uno de los 5 países más inseguros del mundo y Caracas la capital más violenta del mundo. En tercer lugar, somos víctimas de un colapso económico que aún aquellos que tienen empleo, pues la moneda, el bolívar no vale absolutamente nada y muchos toman la decisión de irse por la hiperinflación. En cuarto lugar, la gente también se va por las fallas recurrentes del servicio eléctrico y de agua. Y en quinto lugar, por la violación sistemática y generalizada a los derechos humanos. Esas son las 5 razones por las cuales los venezolanos se están yendo, y esas son 5 causas, además, que nosotros hemos puesto en evidencia en los informes que hemos presentado en la OEA, después de tantas visitas que hemos hecho a la región, donde hemos tenido encuentros con migrantes y refugiados venezolanos, reuniones con autoridades de esos países receptores y también, evidentemente, reuniones con OIM, ACNUR y organizaciones que están trabajando en el terreno. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mira, que la mejor solución en Venezuela, o mejor dicho, la mejor solución para que los venezolanos se dejen de ir es que podamos retomar nuestra libertad, es que podamos reconquistar la democracia, es que podamos restituir el orden constitucional. Solamente con un país libre los venezolanos se dejarán de ir, pero habrá incentivos para quienes estamos desterrados podamos volver. Cada día que Maduro pasa en el poder es un día que más venezolanos se van. En promedio se están yendo 5.000 venezolanos todos los días. Eso es igual a 200 venezolanos por hora. ¿Cuánto dura este programa, María Alejandra? ¿Cuánto dura este programa? 1 hora, David. Bueno, entonces imagínate, piensa que este programa tú lo tienes todos los días, ¿correcto? Así es. Bueno, imagínate que cada vez que tú empiezas tu programa en las mañanas y termina, en ese tiempo se fueron 200 venezolanos. Así de dramático
es la situación que está, o sea, que se está viviendo en Venezuela. O sea, es decir, los 5 programas que tú tienes a la semana se van 1.000 venezolanos, si tú sumas por 5 horas que dura tu programa, que es tu programa semanalmente. Entonces, acá, como digo yo, tiene que haber la política de la mano amiga y el brazo fuerte. La mano amiga es que la región tiene que abrazar a los venezolanos, tiene que abrirles sus puertas, tiene que integrarlos, tiene que atenderlos, tiene que protegerlos. Y el brazo fuerte es no dejar de denunciar la causa, y la causa es el régimen de Nicolás Maduro. Hoy, perdóname que me extienda, ¿cuáles son los países que más migrantes y refugiados venezolanos tienen? Colombia, hay 1.600.000 venezolanos, Perú, 900.000 venezolanos, Chile y Ecuador hay 400.000 venezolanos, Brasil, 230.000 venezolanos, y Argentina 150.000. Esos son los países que hoy acumulan más migrantes y refugiados venezolanos. Pero incluso países del Caribe, cuando uno suma Curazao, Aruba, Trinidad y Tobago, Guyana y República Dominicana, hay venezolanos desterrados, esos 5 países tienen 120.000 venezolanos desterrados. Ahora, David, tú decías que apoyas la política de mano amiga y brazo fuerte. ¿Qué podemos esperar en Venezuela de la comunidad internacional? Y te lo pregunto por la reunión, a raíz de la reunión que sostuviste con el presidente encargado, el presidente Juan Guaidó, y las declaraciones que ofrecía el comisario Iván Simonovic luego de su reunión con el presidente Donald Trump. ¿Qué puedes compartir con nosotros sobre este tema? Bueno, con el presidente Guaidó nosotros le presentamos una versión del informe que presentamos en la Organización de Estados Americanos, un informe que además estamos nosotros actualizando permanentemente. Nos pusimos a la orden de la oficina que coordino para trabajar en conjunto, cosa que él agradeció muchísimo. Nosotros tenemos una propuesta muy clara, que es que a los venezolanos se les tiene que dar el estatus de refugiados, amparado en la Declaración de Cartagena. La Declaración de Cartagena surgió en el año 84 por el conflicto armado en Centroamérica, cuando hubo un flujo migratorio importante, y es la única, la Declaración de Cartagena expande el concepto de refugiado de Naciones Unidas y dice que un refugiado es aquel que huye de su país cuando hay violencia generalizada, violación de derechos humanos, alteración del orden público y ocupación extranjera. Bueno, todo eso hoy aplica para el venezolano. Si al venezolano se le da estatus de refugiado, nosotros estamos promoviendo eso de la OEA, que es un consenso en la región. Bueno, el venezolano tendría entonces garantía de documentación, de acceso a servicios, de poder aplicar un trabajo, etcétera. Ya poco a poco lo estamos logrando. Brasil le está dando la opción a los venezolanos de aplicar el estatus de refugiado. Lo mismo ocurre en México, y esperemos que otros países se sumen. Los países que no lo han hecho aún, muchos tienen sus propios mecanismos de protección, no son permanentes, son temporales, como Colombia con el permiso especial de permanencia, Chile con la vicerresponsabilidad democrática, Perú con el permiso temporal de permanencia, pero sería mucho mejor si hay un criterio homogéneo en la región, porque el venezolano no se va porque quiere, el venezolano se va en contra de su voluntad para sobrevivir, porque muchos venezolanos que no han podido irse de su país, lamentablemente hasta terminan perdiendo la vida. Y desafortunadamente, Alejandra, bueno, hay países que están colocando restricciones migratorias, como por ejemplo solicitud de visas, y eso el venezolano no tiene eso no porque seamos negligentes, no porque seamos irresponsables, sino porque somos víctimas de un régimen que no garantiza un derecho humano, que es el derecho a la identidad, porque prácticamente hoy renovar un pasaporte en Venezuela o obtener un pasaporte nuevo es imposible, o si no tienes que entrar en todas las redes de corrupción y extorsión. Entonces el llamado que hacemos a la región es que flexibilice esas restricciones migratorias que se han impuesto, porque el derecho a la identidad en Venezuela no está garantizado. Y con respecto a la reunión que tuvo el comisario Simonovic con el presidente Trump, me parece que fue una reunión pues muy importante que se haya dado, en primer lugar por lo que es el comisario Simonovic, que tuvo 15 años injustamente preso por la dictadura. Yo siempre digo que el comisario Simonovic y los funcionarios de la Policía Metropolitana fueron el trofeo de Chávez, ¿no? Después del 11 de abril de 2002. Y yo no tenía ni la mayoría de edad el 11 de abril de 2002, pero yo fui un testigo directo de cómo la Policía Metropolitana protegió a este servidor y a mi familia cuando íbamos directo a Yaguno, y recuerdo que funcionarios de la PM me decían: no continúe
porque si continúa su vida corre en peligro, por favor resguárdese. Es decir, la Policía Metropolitana el 11 de abril de 2002 lo que hizo fue proteger a los venezolanos que pacíficamente allí estábamos marchando pidiendo la renuncia de Hugo Chávez y pagó una condena completamente injusta, donde muchas veces estuvo aislado, evidentemente todo el dolor que eso causó en su familia y el valor que después tuvo el comisario Simonovic de fugarse cuando estaba bajo arresto domiciliario. Entonces ya por eso es sumamente relevante que lo haya recibido el presidente Trump y que haya escuchado su historia. Y en segundo lugar, bueno, bien sabemos del conocimiento que tiene Iván Simonovic en materia de seguridad ciudadana, del respeto que sigue teniendo por funcionarios no solamente retirados, sino activos, y del compromiso de que él tiene de contribuir en materia de seguridad para que haya el cese de la usurpación, pero también para cuando comience ese gobierno de transición se implementen las mejores políticas preventivas y de esa forma pues nosotros tengamos un país menos violento. Si algo me han dicho a mí los venezolanos cuando me reúno con ellos en estas mesas de trabajo que hemos tenido en la región, es que un incentivo para ellos volver es tener una Venezuela segura. Porque la violencia a muchos los terminó sacando del país, sobre todo aquellos que tienen niños pequeños, pues les da miedo volver mientras esta situación de violencia continúa. David, un millón de gracias por atendernos. Con un sí o con un no, repite Luis Almagro como secretario general de la OEA. ¿Qué opinas tú? No, yo estoy convencido que el secretario general va a continuar al mando de la Organización de Estados Americanos. Yo creo que eso podría ser la mejor noticia, no solamente para los venezolanos, los nicaragüenses, sino para toda la región. Es un hombre comprometido con la libertad, con la democracia, con el desarrollo y con la seguridad del hemisferio. Ya ha hecho de la OEA nuevamente un organismo líder en el hemisferio y sobre todo un organismo que lo ha puesto accesible a quienes están vulnerables por las razones que sean. Así que ya esperaremos para el 20 de marzo. Gracias por la oportunidad y perdóneme si me extendí. No hablaba en RCR desde que me destituyeron. Tenía casi 3 años que no estaba en RCR, así que te agradezco muchísimo la oportunidad. Espero que se repita este contacto, David. Un millón de gracias por atendernos. David Molaski es comisionado de Secretaría General de la OEA para la crisis de inmigrantes y refugiados venezolanos. Se nos agotó el tiempo, nos pasamos un poco, lo lamentamos. Abrazo a todos en Venezuela y en el exterior. Nos despedimos y los dejamos por todos los medios. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.